es repensar el lugar en donde estamos. Habita Radio, un proyecto radiofónico que llegó para modificar el mensaje dominante. Con el tiempo se hace carne lo vivido. Una nueva cita con la música. Viene el alivio. Arte, deportes y todo lo que hay que saber. El recuerdo vuelve. En las alturas, con altura. Solo deberé aprender que la vida es un ladrón desprevenido. Se hace carne lo vivido. Sabe, presente. Al dolor viene el alivio. Bienvenidos Y del sueño al piso 2, a la verdad. con la conducción de Carlos Vargas. Bienvenidos a nuestro primer programa. Bienvenidos a Retorno por Habita Radio. Amigos del piso 12, buenas noches. Marisu, ¿cómo le va? ¿Qué le puedo decir cuando uno está de estreno? Retorno, sexto año del piso 12 en el aire. Y vaya si hay retorno porque volvemos al aire. Retorno se llama nuestro programa. Y el retorno a la casa de los amigos. A la casa de los amigos. Agradecerle a Lale Rota, a Karen Minasi y a Claudio Cagnoli de habernos invitado a este proyecto, a su casa, a este programa que tantos queremos, Marisu. Este programa que nos invita a habitar radio. Vamos a habitar radio. ¿Y Sí. cuántas cosas tenemos hoy? Un programa súper cargado. Un ratito de radio, decía un amigo por allá. Un amigo que nos enseñó que la poesía se habita, que la radio se habita, que este sentimentalismo por comunicar se habita. Y de eso se trata el retorno, de retornar a la memoria, de retornar a estos temas que nos interpelan a todos y de retornar a este ratito de radio. Un beso y un abrazo grande a Luciano Ortega. Qué lindo sería que tuviera ganas de hacer otro ratito de radio cerca de nosotros. Yo sé que tiene ganas y que no falta tanto para que nos esté acompañando como oyente, como hacedor de la radio, y siempre nos acompaña como mentor, porque es un gran mentor. Estamos en los teléfonos, Marisu, 2 teléfonos para recibir todo tipo de comunicación, de WhatsApp, todo lo que podamos ir conversando, porque esto es un grupo de amigos, somos los locos de la azotea, Marisu. Es así, este piso 12 que se da a llamar el piso 12 de los locos de la azotea, tiene abiertas sus vías de comunicación en el 261 70 44 53 1. Lo repito, 261 70 44 53 1. Y en el viejo y conocido 261 64 58 950, que nos viene acompañando durante 6 años de radio. Y a partir de mañana volvemos al piso 1217 con número en el canal de YouTube y el piso 12 con número 12 en Instagram. Las redes sociales. Vamos que tenemos un programa recargado, le traje un grupo musical, pero me deja que tenemos que subirnos a acompañar, súmese a este pedido. Un pedido que está haciendo la diputada del Partido Justicialista, María Gabriela Lizana. Está pidiendo al gobierno de Mendoza que dé a conocer la cantidad real de turistas que visitan Mendoza. Usted sabe que el EMETUR informa que la capacidad hotelera en el verano de Mendoza estuvo ocupado el 62%. Pero el Instituto Nacional de Censo y Estadísticas expresó que la capacidad hotelera de Mendoza fue menor al 42%. Es decir, entre dos entes nacionales no hay acuerdo. Están escapando por el 20%, pero está bien, podemos decir que si quieren redondeemos el 20%. El tema que atrás de esto hay toda una industria
que está sufriendo una crisis grande como es la industria vitivinícola, que el último censo ha dado un consumo de vino de 12 litros de vino por cápita, y estamos creyendo que nosotros seguimos teniendo el furor de la época de vendimia, cuando no va nadie a la fiesta de la vendimia, cuando vienen artistas que hay que respetarlo, no vamos a discutir el cachet de los artistas, pero cobran 100 millones de pesos, y tenemos artistas de primer nivel en la fiesta de Maipú, en la fiesta de Guaymallén, en la fiesta de la vendimia en el anfiteatro, y no hay nadie, porque 40% de capacidad hotelera es un fracaso. Bien, le vamos a pedir, creo que de buena onda, a Gabriela Testa, la secretaria del METUR, que sería interesante que redondearan los números y supiéramos la verdad, porque si no, si es así que estamos ahí en el 40%, nos está saliendo un poco cara la fiesta de nadie, que es esta fiesta de la vendimia, considerando, y ya nos vamos, Marisol, al programa, que el jueves previo a la Vía Blanca se hizo privada una fiesta en la Arista y Villanueva que juntó 70.000 personas, y fue privada, y no se tomó un litro de vino. Me parece que algo no está bien. Entonces la manera de empezar a decir la verdad, esta que duele, 12 litros de vino por cápita se está consumiendo, es empezar a decir, che, no viene nadie a Mendoza. Cuidado con esto. ¿Nos sumamos, Marisol? Nos sumamos. Queremos que el gobierno, con la mejor onda posible, diga la verdad, porque 20% más o menos es mucho, ¿eh? Es un montón. Bien. Qué pedazo de nota. Repítame los teléfonos, Marisol. Le repito los teléfonos. Porque me está sonando el teléfono. Creo que tenemos amigos que le está gustando. 261 70 44 53 1 y 261 64 58 950. Bien, primera nota. Primera nota. El día 1 de abril se conmemora... Hoy. Se conmemora el Día de la Educación como Derecho Humano. ¿Sí? Decretarse la educación como un derecho humano. Claro, se conmemora, y eso nos interpela y nos lleva a reflexionar sobre qué es considerar a la educación como un derecho humano. Pero ¿quién mejor que una palabra autorizada para hablar de esto? Y estamos hablando de que vamos a hacerle una entrevista a la doctora Fernanda Osoyo, nuestra Fernanda Osoyo, que es doctora en Gestión y Planificación para la Calidad Educativa del siglo XXI. También es magíster en Educación, Psiquismo e Informática, especialista en TICs y Educación, y profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Y además es una de las autoras y partícipes de este Piso 12 o Locos de la Azotea. Bien, además está trabajando. Está trabajando por la educación. Trabaja por la educación, habita la educación, y la habita no solamente desde el lugar académico, sino en todos los momentos de su vida, porque es una educadora en cualquiera de las instancias que uno que tenga la oportunidad de disfrutar de ella o de acercarse a ella, está en un continuo hacer de su vida la educación. Por eso le hicimos la nota grabada, pero se nos pasó a agradecer a alguien. Hagámoslo juntos. Le voy a tirar unos nombres nomás. Roberto Fía, Carlos Cassiani, el Negro Bonelli, Paulita Cassiani, sí. Los chicos de los Alfajores de la Pampa Seca, que por 6º año consecutivo nos acompañan con su aprender. Bien, escuchamos Fernando Osoyo, a escucharla atentamente lo que dice, interesante. Estamos en el aire, primer programa del Piso 12, y tenemos el gusto, el agrado de entrevistar a la doctora Fernanda Osoyo. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Carlitos, buenas noches. ¿Cómo estás, Marisú? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, y con un gusto bárbaro de poder abrir el programa con vos. Fer, igualmente. Si hay que hablar de educación, tenemos que hablar con Fernando Osoyo. Bueno, derecho, hay varios. Derecho a la educación como derecho humano, Fernanda. ¿Qué nos puedes decir? Primero, que ojalá que la sigamos considerando un derecho humano, un bien público y social, y garantizada única y exclusivamente por el Estado. Cosa que se ha vuelto bastante complicada en los últimos tiempos. Estamos defendiendo derechos, yo digo que por todos los costados, y el educativo es uno. El educativo es uno porque lamentablemente tenemos un gobierno que no se jacta por construir en pos y para el derecho, sino todo lo contrario,
y uno de los ambientes más vulnerabilizados es la salud y la educación, sin lugar a dudas. La educación, un bien público, Sí. tremenda definición, para hacer la patria grande que todos soñamos. No Tal el cual. negocio de unos pocos con la educación. Con la salud y con la educación no se negocia. Con la salud y con la educación no se negocia, porque negociar con esas dos esferas es negociar con el ser humano. Entonces no hay posibilidad de discusión alguna cuando en el centro de la salud y la educación lo que hay es la humanidad. O sea, quien vulnerabiliza la educación está hackeando al ser humano. Entonces no hay posibilidad de discusión al respecto. Y todas estas banderas de la libertad, no hay libertad sin igualdad y no hay igualdad sin educación. Es una ecuación muy simple de entender, me parece a mí. Tal cual, porque aparte, digo, el tema es cuando sectores que justamente están en contra de la humanidad se apoderan de los términos. Entonces se apoderan del término libertad, cuando el término libertad, no hay libertad posible, como vos bien decís, si no hay igualdad, si no hay justicia, si no hay soberanía, si no hay bien público. El tema es que lamentablemente se apoderan de términos, porque ese término no le corresponde a ellos. Entonces los primeros libertarios no son los que provienen justamente de este lado político, de ese lado político donde está el gobierno, ¿no? Pero bueno, se han apoderado del término, así que hay que salir a defenderlo. Hay que defender que la libertad es un bien público también. Fernanda, la Agenda 2030 tiene a la educación como un derecho humano. ¿Se está avanzando? ¿Se va a avanzar? ¿En qué situación está dentro de esta Agenda 2030? Mira, yo creo que no hay una definición única para ese tema. En algunos lugares y en algunos contextos se va avanzando, y a nivel global, si pudiéramos dar una definición un poco más general, creo que a nivel global, en lo particular, por supuesto que es una opinión personal, provisoria, subjetiva, yo creo que no se está avanzando. De hecho, la UNESCO trabajó en el mes de enero el tema de la inteligencia humana, de la inteligencia artificial, tema bastante trillado en bastantes ámbitos, pero que es un tema que hay que ponerlo en agenda, porque las redes sociales, la informatización del mundo, la informatización de la infancia, está teniendo varias controversias, ¿no? Así como deja lados positivos, está teniendo muchísimas contradicciones y nos interpela fuertemente, en el sentido que está dejando muchísimas poblaciones afuera, y a las que está dentro las está conquistando y las está colonizando. Si en algún momento vuelve a tener vigencia el término colonialismo pedagógico, es en este, ¿no? En donde a través de las redes y a través de los sistemas informáticos y a través del avance de los grupos neofascistas en el mundo, se van quitando derechos y se van excluyendo poblaciones. A través de distintas cosas, ¿no? La educación es una fuertísima, la salud es otra, la necesidad de quedarse con tierras soberanas es otra. Digo, si nosotros hacemos una sumatoria de todos estos efectos que están haciendo estos grupos fascistas en el mundo, y bueno, vamos a ver que la educación no está yendo para adelante, la educación cada vez está siendo más elitizada, cada vez está siendo más para algunos grupos de personas, y los grandes grupos populares están quedando afuera, o están quedando en una educación, diríamos, de segunda, ¿no? Porque no hay financiamiento, porque no hay recursos, porque no hay capacitación, etcétera, etcétera. Qué duro el tema de educación de segunda. Soy un convencido que uno de los dominios que estamos sufriendo es que nos planteen una educación de segunda. Y esto es dramático, porque cuando tendríamos que estar pensando que la educación superior ya debe ser considerada un derecho humano, nosotros estamos pensando todavía en la educación primaria como un derecho humano, es porque nos están planteando una educación de segunda. Mira, nosotros tuvimos y todavía tenemos, ¿no? Lo que pasa es que la vulneran cada 2 por 3, una ley maravillosa que es la Ley Nacional de Educación, que se proclamó en el año 2006, durante el gobierno de Néstor y después de Cristina, en donde se aseguraban una serie de
cuestiones vinculadas a la educación pública primaria y secundaria. Entendamos que nosotros tenemos obligatoriedad hasta los 15 años y después hasta la secundaria completa, y se ha vulnerado de manera absoluta y permanente en los últimos años. Entonces, ¿qué pasa? Quienes seguimos defendiendo la educación pública, porque debe ser defendida por todos y todas, independientemente del rango o de la convicción política, es la forma de proteger a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, y es la forma de proteger al ser humano. Por cuando yo digo educación de segunda, y lamentablemente, no es porque la educación pública sea de segunda, sino que este Estado, este gobierno, la está generando de segunda, porque cuando le cortan el subsidio, cuando cortan los subsidios, los presupuestos, cuando restringen los recursos, cuando restringen la formación, y cuando permanentemente en los medios de comunicación masivas hay un ataque sistemático a la educación superior, a la educación media y a la educación primaria pública, bueno, entonces ellos mismos están generando la subestimación de la educación pública. En la universidad, vos sos consciente porque también trabajás en ella, en la universidad pública estamos viviendo momentos muy complicados, el sistema científico y tecnológico está viviendo momentos muy complicados. Y comparto con muchos compañeros y compañeras que no se trata de decir que no tenemos nada que revisar ni nada que ajustar, tenemos muchísimas cosas, pero de ninguna manera podemos revisar y ajustar en función de lo que ellos creen que hay que revisar, porque son dos paradigmas de educación absolutamente diferentes. Totalmente, lo dijiste al principio, Fer, la educación no tiene colores políticos. Yo doy clase, vos sabés, en una universidad en el noroeste argentino, y la idea, esa es la verdadera igualdad que tenemos que buscar. Los chicos del noroeste argentino no tienen posibilidad de educarse y nunca van a poder ser libres, porque le está faltando el escalón de la igualdad. Por eso no hay que entregarse y hay que seguir poniendo el hombro por esta educación pública para todos que conocimos, que disfrutamos, que todos somos más o menos hijos de la universidad pública. Totalmente, y yo creo que hay que empezar a decir que nosotros tenemos que bregar por una educación pública en libertad, porque si vos no tenés capacidad de elegir, nunca vas a ser libre, y cuando se vulnera la educación, se vulnera la posibilidad de elección y de autonomía. Entonces, cuando decimos la educación pública, libre, gratuita, libre es una palabra que tenemos que volver a hacerla nuestra, porque es así. No hay manera de que nuestros chicos, de que nosotros mismos ejerzamos la libertad si no tenemos posibilidad de elección. Y la posibilidad de elección se enseña, se educa. Como yo te decía antes, no hay colores políticos porque en realidad no puedo entender que haya ninguna ideología que vaya en contra del ser humano. Y lamentablemente estamos viendo que sí las hay. Totalmente. Y hoy estamos a 1 de abril, a horas de festejar a conmemorar un nuevo toma de Malvinas, y sin educación no hay soberanía. Y esto lo tenemos que entender, porque sin educación nunca podremos tener políticos con cierto nivel para sentarse a ganar las Malvinas, porque las Malvinas no se gana más en una guerra, se va a ganar en una mesa de negociación. Pero con esta educación que tenemos nunca tendremos profesionales capaces de ir a ganar lo que es nuestro, que es ni más ni menos que las Malvinas. Fernanda, un gusto hablar con vos. Hay tantas cosas para hablar, tantas cosas. Toda mi admiración porque sos una luchadora desde diferentes puntos, y a no bajar los brazos, porque esta es la manera, que nos vean siempre con la guardia en alto, la mirada fija, y si hay que dar un pasito atrás, damos un pasito atrás, pero la guardia en alto y la mirada siempre para adelante. Sabemos lo que estamos buscando. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto y gracias por convocarme. Se te quiere mucho. Un beso grande, Fernanda. Igualmente. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Qué pedazo de nota, Marisú. La verdad que usted es educadora, yo trato de serlo, y con la educación, con la salud, con los jóvenes, con los viejos, no hay que meterse. Qué sabias las palabras de Fernanda cuando dice: el que vulnera la educación está hackeando al ser humano.
Qué importante la reflexión que deja flotando para que la internalicemos, para que la mastiquemos y pensar esto, qué cosas son las que vulneran la educación y las consecuencias son letales, son estocadas de las que no se vuelve hackear al ser humano. La falta de libertad hackea al ser humano. Y claro, y también la nota nos invita a eso, a resignificar el concepto de libertad, que no se trata de esto de vivir la libertad, carajo, sino que la libertad ya viene con nosotros y no tiene un color político, tiene la esencia del ser humano y todos la tenemos que habitar, todos la tenemos que resignificar sin ideología, sino internalizándola como eso, como una forma de construir al ser humano y como un derecho humano, y acompañando a ese derecho humano la educación. Educación que no va a ser el único programa en el que hablaremos de educación, seguiremos abordándola desde distintos enfoques. Y a Fernanda, porque sabe. Porque Fernanda no solo sabe, sino que construye educación, construye educadores, construye espacios donde la educación cambia paradigmas. Nos relajamos, vamos a entrar a la segunda mitad del programa, víspera de Malvinas. Qué nota que tenemos, qué nota tenemos hoy de Malvinas. Vamos pero a hablar de Malvinas. Sí. Relajémonos. Le dije, Marichu, vamos a recordar Malvinas, el rock nacional, un montón de temas musicales que aparecían en la época del rock nacional, por allá por el 82. Temas que conversan, que no conversan con el tema. Que cantaban a Malvinas, Reina Madre de Porcheto, Vamos Soldadito de nuestro amigo Lito Nevia, no me acuerdo cómo se llamaba uno que hacía Lerner, pero le dije, Marichu, ¿usted conoció un grupo que se llamaba Factoría? Que tenía un tema de Malvinas extraordinario que se llamaba Mirage, que el que hablaba en el avión. Y la sorprendí porque le dije, vamos a escuchar. Pero antes vamos por parte, porque vamos a hablar con la voz de aquel grupo famoso Factoría, un grupo de los 80, un grupo platense que grabó 2 discos, se llamaba Heridas el Corazón el segundo y Espejos Rotos el primero. Pero para que la gente vaya entrando, los amigos del piso 12 vayan entrando, le voy a invitar a escuchar un tema de Factoría. Pero dígame en qué teléfono estamos. El WhatsApp está a full, pero démosle una oportunidad para que nos sigan llamando los amigos y opinando de Fernanda, opinando de todo esto. Opinando de educación, opinando de esta conmemoración inminente y ya muy cercana de Malvinas. ¿Dónde pueden hacerlo? En el 261 70 44 531 y 261 64 58 950. Son todos jóvenes, pero algunos oyentes que tenemos escucharon Factoría. ¿Les parece que escuchemos Factoría? Sos la respuesta. Carlos Rogati, platense, tocaba la banda Factoría en el año 82. Dale, Claudio. Rápidamente es un latido el que hace que yo quiera tenerte muy cerca. Sos la respuesta a mi alegría. Hace que yo crea que hablas por dentro. Son tus silencios los que hacen que yo entienda qué es lo que siento. Sos la respuesta a mi sonrisa. Amigo mío.
sos la respuesta. Qué temazo. Bueno, justo que se da la vida, voy a saludar a un amigo que está en La Plata, doctor, excelente, profesional, pero además músico de los años 80, cuando el rock nacional se hacía fuerte y había una corriente del rock nacional que no era tan comercial, y nos dábamos el lujo de escuchar, por ejemplo, una banda platense que se llama Factoría. Y cuando empezamos a hablar de hacer un programa de Malvinas, dije, esta banda tenía un tema bárbaro, y lo vamos a rastrear y lo vamos a encontrar al músico, y lo encontramos. Está del otro lado del micrófono Carlos Rogati. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias por comunicarte y darnos este espacio. Qué gusto tenerte, Carlos. ¿Qué es la vida de Carlos Rogati? ¿Qué es la vida de Factoría? Contanos, 2025. Bueno, la vida de Factoría hoy sigue tocando Factoría. Qué bueno. Se volvió a reunir hace unos años. Tiene algunas modificaciones en la formación, ya que uno de los integrantes originales de Factoría, que era mi hermano, falleció hace unos años. El baterista original dejó de tocar, y digamos los músicos originales que hemos quedado de Factoría son el saxofonista Pablo Ledesma, el bajista Carlos Calandra y yo, que en este momento Carlos Calandra, Carlitos, a nosotros nos decimos Carlitos entre nosotros, está acá al lado mío, que era como yo hablé hace un par de días con vos, estábamos terminando de justamente hacer una grabación de algún tema nuevo. Mandale un abrazo a Carlito de acá desde Mendoza. Está acá. Gracias, igualmente, un abrazo para ustedes. Un gusto poder hablar contigo, Carlos. Lo mismo, gracias. Estoy acá, Bueno, Carlos, vamos, enseguida va a sonar el tema Mirage, pero antes que me contés ese tema, contame de los inicios de Factoría, por allá por los 80, ¿cómo? No. Factoría, en realidad Factoría, el comienzo de Factoría, como se conoce Factoría, es más o menos desde el año 73, 74. Ahí originalmente había una banda que tenía el nombre de Sol de Papel. Esa banda originalmente era una flauta traversa, una guitarra acústica y un bajo. Carlos Calandra, que es el que está a mi lado, Fernando Fava, que toca el bajo, y el Mono Insaurralde tocando la flauta. El Mono se fue a tocar con Piero y Prema, una banda que tenía Piero, sí, claro, en los 70. Por acá vive Morsi Requena, vive por acá por Mendoza. Ah, mira, sí, Morsi, yo sé que vive allá, que bueno, era de la cofradía, Morsi. Sí, y estuvo en Prema también haciendo algo alguna vez. Sí. Bueno, y después de eso, Carlitos y Fernando me invitaron a tocar con ellos, y así nosotros fuimos ampliando la banda. Empezamos como una banda acústica, tratando de emular un poco lo que se hacía en una época de los 70 de las bandas sobre todo americanas, de rock o de rock acústico, como Crosby, Stills & Nash y ese tipo de bandas. Y después, bueno, la fuimos agrandando. Apareció un baterista, apareció un tecladista. Ese tecladista y ese baterista con el tiempo se fueron. Apareció otro baterista, Raúl De Luca. Eso fue en el término de un año y medio, fue todo muy rápido. Y mi hermano Román entra a cantar, y a su vez al tiempo empieza a tocar los teclados. Esa banda, en principio, que fue la banda que terminó llamándose Factoría, era Sol de Papel. Nosotros grabamos el primer disco con esta formación, con un invitado a la banda, que fue César Salgán, que el hijo de Horacio Salgán. Mira vos. César Salgán entra a darnos una mano, a aportar cosas en la música. Y después, una vez después del primer disco, en una radio también, yo conozco por casualidad a un saxofonista, Pablo Ledesma, que es un saxofonista que viene del jazz. Lo invito a ver si la banda le gustaba y a que se sume. Se sumó, y con esa formación de la que
grabamos el primer disco y Pablo grabamos el segundo disco. Esa básicamente fue la formación de Factoría, que no fue otra cosa que en los principios de los 70 hasta el año 78, 79 Sol de Papel, y después se llamó Factoría, hasta el día de hoy. Después, bueno, vinieron las modificaciones por lo que te comenté. Claro. Que entró a tocar otro tecladista, el Gallego González, y entró a tocar uno de los hijos de mi hermano, que es guitarrista, Gonzalo Rogati, sobre todo mucho más jóvenes que nosotros, ¿no? Nosotros somos ya somos tipo grandes. Somos unos pibes. Un baterista que es el hijo de un amigo mío, es un muy buen baterista, que es un chico que tiene 23, 24 años. Carlos, Mariano me envió. Y siempre ese rock elaborado, suave, llega ese tema Mirage, momento difícil de la Argentina. ¿Te acordás cómo nace, cómo salen los primeros acordes? Sí, en realidad Mirage sí, es un tema que se hizo a colación de justamente de la aparición de una guerra y de que nuestros pilotos manejaban ese tipo de aviones, Mirage, cuando fueron a la guerra, pero no hicimos solamente, creo yo, hincapié puntualmente en la guerra de las Malvinas, sino en el tema de la destrucción que genera una guerra con aviones de esa naturaleza, y en realidad es una especie de diálogo entre el avión y el piloto, y qué es lo que van a hacer con ese aparato, ¿no? Básicamente es eso, tratando de llevar un poco una idea de destrucción, que es lo que genera una guerra, nada más. Un diálogo fantástico. Enseguida lo escuchamos porque está sonando tu música hoy en el programa. Bueno, Carlos, y lo que se viene. A ver, ¿estás grabando? ¿Vas a volver a tocar? ¿Habrá una gira? ¿Vendrás a Mendoza? ¿Te volveremos a escuchar como se escucha hoy la música? Contanos el futuro de Carlos Rogati y de Factoría. Mirá, Factoría sigue tocando. Ahora el 22 de junio tenemos un show justamente con esta banda y con prácticamente todos los temas grabados en los dos discos, y ahora con Carlos estamos haciendo una especie de preparación de toda una tirada de temas que seguramente a futuro, una vez que ya lo tengamos preseteados y más o menos armados ya con los discos, no con el disco, sino con los temas grabados y los arreglos y todo eso, quizá nos pongamos a trabajar con este nuevo material para poder empezarlo a hacer girar entre, yo creo que fin de año, no antes. Bueno, Hábitat Radio y el Piso 12 en Mendoza quiere tener la primicia de escuchar cuando empiecen a salir esos temas armados, desarrollados. Yo te garantizo, te prometo que donde por lo menos tenga un par de temas ya terminados, por lo menos mezclados por nosotros, porque esto, vos viste cómo es una grabación, que totalmente. Vos vas, grabás, después corregís, después haces la mezcla y después tenés que hacer la masterización, que ese es un tema bastante delicado, porque muchas veces las masterizaciones comprometen un poco la idea de sonido de lo que uno quiere ofrecer, pero bueno, vamos a tener que pasar todo este proceso, pero por lo menos cuando nosotros tengamos algo mezclado que a nosotros más o menos nos suene agradable, yo te prometo que te lo mando, yo te lo voy a mandar como para que vos ya lo tengas y si es posible y si tenés ganas que lo difundas. Totalmente, de este lado de la cordillera te vamos a esperar. Gracias, Carlos, gracias por la música de los 80, gracias por Factoría, gracias por el tema Mirage, y la verdad me dio un placer grande poder hacerte una nota, porque Factoría y la música de los 80, fines de los 70, principios de los 80, era para algunos que nos gustaba, porque había mucha música comercial, pero habían grupos como esto. Te agradezco un montón y te doy muchas gracias por la música y la predisposición y la buena onda. Que la pasen lindo. Saludo a Carlos también. Bueno, lo mismo para vos, un gran saludo, un saludo a Mendoza. Y aguante la música, aguante la paz
Y ¿sabés qué? Estuvimos hablando recién de educación y de salud. Y con la educación y la salud no se jode, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que no. Bien. Yo creo que no, que hace mucho tiempo eso debería estar en otro lugar, como el arte también. Pero bueno, es el país que no solamente que tenemos, es el país que en definitiva construimos y hay que ver cómo lo mejoramos, nada más. Estamos en eso, con esto, volviendo a juntarnos, a desarrollar cosas, a pensar, a mostrar cosas que se hicieron en este país. Un abrazo grande, Carlos, gracias. Te mando un abrazo y te agradezco mucho por el espacio. Saludos a toda la gente de Mendoza. Bueno, muchas gracias a vos. Marisol, ¿me gustó? Me encantó. Pasó Carlos Rogati. Mirage. Piso 12. ¿Escuchamos Mirage? Mirage, diálogo del avión con el piloto. Fantástico. Y volvemos, lo que tenemos. Vamos. Siento palpitar Temazo, Marisú. Iremos por el mundo. Iremos por el mundo. Pero no sembrando el terror, sembrando el amor. Entramos en tema Malvinas, pero antes, se están entregando los premios... Llama de Oro. La Llama Deportiva. Llama Deportiva, perdón. En patinaje artístico, Camila Oneto. Nos sentimos orgullosos porque el año pasado hicimos toda una movida. Camila Oneto, seguramente se acuerdan aquellos que nos acompañan todos los martes. Es una chica del Algarrobal que viaja en colectivo, que va a petroleros, que patina en petroleros, que fue al Mundial, que salió cuarta en el Mundial con mención de honor. Y lo importante de esto es que el presidente de la Federación Internacional de Patinaje Artístico era uno de los jurados de esa competencia. Y el presidente la calificó primero a esta chica. Terrible. Nos acompañó Jorgito Márquez en aquel momento, que fue el único que acompañó telefónicamente a la madre que fue a buscarla de Ezeiza y la trajo de Ezeiza con este cuarto puesto exitoso y terrible
de Camilo Neto. Así que un beso grande, la vamos a tener a Camilo Neto. La Acá vamos está llegando claro Ale que sí. Rota. Le tomo la promesa de que va a traernos a Camilo Neto para que ella nos cuente cómo fue aquel recorrido por el Mundial. Y ahora se hace en Argentina el Mundial, ¿eh? Y ahora se hace en Argentina, no sabía ese Sí, detalle. Entonces, ¿quién mejor que ella para ser nuestra embajadora? Por ahí le hacemos una llamada Supo telefónica ser- al secretario de Deporte y le decimos que tenemos casi una medalla en ese campeonato mundial. Bien, Malvinas. ¿Cuántas cosas para hablar de Malvinas? Un sentimiento que no se va nunca más. No. Dice la canción del Mundial, los chicos de Malvinas, que nunca hemos de olvidar. Bien, vamos a hablar con el general retirado Fabián Brown. Lujo del piso 12, lujo de Hábitat Radio. Le pido, como le dijimos al principio, un minutito de radio. Es una nota de unos 15 minutos. Escuchémosla porque es una visión muy interesante del Malvina 2025. Estamos con el general de brigada, Fabián Brown. Fabián, estimado Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, claro, a nuestra audiencia, el general de brigada retirado. Retirado. Pero es un cargo que siempre es lindo poder presentar a alguien como general de brigada. Bueno. Es un orgullo. Bueno. Fabián, vamos en esta previa de Malvinas, a hacerte un par de preguntas, porque, bueno, admiramos lo que sabés, sabemos tu cercanía. Dice la marcha de Malvinas, tras su manto de neblina. ¿Cómo está hoy el manto de neblina que tanta ha cubierto a Malvinas, durante y posguerra? Y bueno, mientras vos sabés que José Hernández en el año 1869 hace un prólogo a un libro de un marino, Lazarre, que había estado varias veces en Malvinas, y escribe un libro, Lazarre sobre Malvinas. Hernández hace el prólogo y en el prólogo dice: el territorio para un pueblo es como los pulmones al cuerpo, ¿no? Qué duro. Sí. Es parte de su existencia vital, de su vida. Y sobre Malvinas dice Hernández: lo más grave de Malvinas no es solo la usurpación, no es solo la enajenación, sino la posibilidad de que esto vuelva a pasar, ¿no? Muy, muy aguda la reflexión de Hernández, en una época donde todavía la disputa por Malvinas no estaba tan manifiesta y evidente, pero es claro que en el sentimiento popular, en el sentimiento del pueblo era una herida desde siempre abierta, ¿no? Totalmente. Dice, bueno, entonces, dice la marcha, la perdida perla austral. Creo que después de la guerra nos quedó la querida perla austral. ¿Cómo está geopolítico hoy la situación Malvinas? ¿Igual que en el 82? ¿Peor? ¿Mejor? ¿Cambió? Está peor. Está peor, mejor dicho, desde... no es el clivaje de la guerra del problema de cómo está Malvinas hoy. El clivaje es cuando a principios del año 1976, Lord Shackleton hace un viaje en el Endurance, haciendo un relevamiento de recursos naturales de la isla. Y ese informe Shackleton le dice a Inglaterra que la isla está en un espacio ictícola riquísimo, que también hay recursos hidrocarburíferos en la zona, entonces, y que la zona es autosustentable si se inicia una etapa de producción en el Atlántico Sur. A partir del informe Shackleton, Inglaterra dejó de hablar de un litigio de soberanía, que hasta ese momento incluso hasta estaba avanzado por lo que impulsaba Naciones Unidas desde la resolución de 1965, ¿no? Sí. Que la declaraba un problema de colonialismo. Sí, Inglaterra a partir de ese momento habla de solamente la palabra cooperación, donde Inglaterra entiende cooperación, que la Argentina coopere con Inglaterra para explotar los recursos de las islas, ¿no?
Nunca más volvimos a hablar de soberanía. Esto termina después, que habrá que analizar en la guerra si fue si fue una cama, cómo fue esa cama, pero lo hecho es que a partir de ese momento solamente hay palabra cooperación, que es la que instituye el Acuerdo de Madrid de 1989. El Acuerdo de Madrid de 1989, que instala la zona económica exclusiva inglesa, ¿no? Y va a comenzar con la fase de producción. A partir de entonces, con los ingleses, de lo único que se habla es de lo que es del espacio abierto en el subcomité de pesca, o sea, o hablamos de pesca o hablamos de hidrocarburos, pero no hay otro tema ni otra relación que la que se da en estos subcomités. Sí, prácticamente. Entonces, no hay diálogo. No hay diálogo, no hay diálogo. Se habla de lo que ellos quieren, cuándo quieren y cómo quieren, y los gobiernos argentinos por lo menos después de la guerra, no haría la democracia en general. Alfonsín no tuvo ningún diálogo porque la posguerra prácticamente fue una zona de ocupación militarizada, el Atlántico Sur. Lo único que podemos, lo único que hacen nuestros gobiernos son aquellos que deciden cooperar, como Menem, como el gobierno de Macri o este gobierno con la explotación inglesa y las relaciones con Inglaterra, donde consideran que el acercamiento es mejor, y gobiernos que no cambian mucho no hay una relación que cambie el debate, pero tienen menos relación, si se quiere, que los otros gobiernos. O dicho de otra manera, para algunos gobiernos es bueno estar bien con los ingleses y a otros les da un poco más de vergüenza, pero no hay un cambio sustancial en ninguno de los dos gobiernos en la relación con los ingleses, que es una relación donde la manija del tema la tienen ellos nada más. Fabián, dos temas. Palabra soberanía, sentarse a hablar con los ingleses y plantear temas de soberanía nacional, nada. Nada, absoluto. No hay, ya te digo, de lo único que se habla es o del problema de la pesca o del problema de hidrocarburos. Ellos ensanchan o achican la zona de interés a Piacere. No hay un diálogo en la Argentina. Después lo otro que se ha hecho es las pocas limitaciones que hemos puesto como una cautelar a las empresas petroleras. La Forador Duncan del año 2016 levanta todas estas restricciones, o las cosas que le molestan a los ingleses, se firman algunas cuestiones colaterales. Pero todo en un escritorio sin mayor trascendencia. Sin mayor trascendencia, y no se quiere a escondidas. La Forador y Duncan la firma el viceministro nuestro con el viceministro de ellos, pero no pasa por el Congreso, no pasa por ningún lado. Son tratados desde nuestro punto de vista constitucional, desde lo constitucional, absolutamente ilegítimos. Pero para Inglaterra son tratados que hace cumplir en todos sus cabalmente. Te hago dos preguntas, mira. Dale. Tú sabes que esto es personal. Me cuesta tanto a mí resaltar la imagen de Alfonsín. No le encuentro la imagen de padre de la democracia que ahí la tratan de poner muchas veces. Tengo muchas razones por las cuales no. Y en el tema de Malvinas, una opinión mía, y retrucámela o afirmámela, fue más bien dañino el gobierno de Alfonsín en cuanto al tema Malvinas. Mirá, la verdad que no quiero ser injusto, me parece que el tema Malvinas hasta el 89 es un tema sin diálogo prácticamente. Es donde Inglaterra mantiene las medidas de la guerra, ¿no? Con medidas militares sobre la Argentina no puede acercarse, la Argentina no puede volar, la Argentina no puede esto, no puede aquello. Es decir, fue un periodo que hasta que se normalizaron algunas cosas, sumamente restrictivo para nuestro país. Pero sería injusto si le tenemos que echar la culpa a Alfonsín, básicamente. No sé qué podía
qué se podía hacer, ¿no? Es decir, era un país que, de hecho, la proyección hacia nuestros días es más o menos la misma, es decir, la Argentina pierde prácticamente toda su fuerza aérea en la guerra. No, yo no lo veo yo lo planteo no desde el punto de vista armamentista, sino... Me refiero que no teníamos mucho con qué estar por ahí. No, la guerra, hablarlo complejo, difícil, lleno de cuestas y oscuras, es decir, porque termina yendo una guerra para la cual no se preparó, cuyas consecuencias son el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas. Sí, dramático. Pero yo lo veía más desde el punto de vista de si perder la guerra no significaba callarse y meter la cabeza abajo de la tierra para siempre, sino que diplomáticamente, aunque seas el derrotado, podría haber salido a seguir tener presencia, a seguir planteando tus ideas, y me parece que hubo un silencio grande de tiempo. Tenés toda la razón, Carlos. En la historia argentina, Malvinas, la guerra de Malvinas es un episodio dentro del conflicto del Atlántico Sur. Claro. Un episodio que vamos a ganar, o sea, Carlos. Malvinas vuelven a Sudamérica, Malvinas van a volver al pueblo argentino, porque están ahí, están a 500 kilómetros de la costa. Tardará más, tardará menos, tendrá una idiosincrasia particular, pero esto no se sostiene en el tiempo. Ahí me das pie para una pregunta. Vos fuiste director general de Educación, ¿cierto? Sí, del Ejército. Del Ejército. Fabián, estamos a 43 años de Malvinas. Yo soy clase 76, la Malvinas me pegó muy cerca. Prácticamente eran mis amigos los que estaban en Malvinas. Y todavía nos duele, y para nosotros es algo que nos pone la piel de gallina cada vez que hablamos. Pero hoy veo, del punto de vista de la educación, las nuevas generaciones, ¿cómo se le está enseñando Malvinas? ¿Cómo están sintiendo Malvinas? ¿O ya las nuevas generaciones del primer cuarto de siglo es un peñasco del sur, de unos locos que alguna vez fueron a la guerra, o se sigue sintiendo? Porque estas nuevas generaciones son las que se van a ir a sentar en una cancillería a negociar el tema Malvinas. Hay una concientización de seguir diciendo la nuestra, porque nosotros nos criamos con esa idea. La querida perla austral, era la hermana que estaba perdida. Tenemos eso. Si yo te haría una distinción, ¿no? Viví mucho en la Patagonia. La diversidad geográfica de nuestro país hace que hay cosas que se perciban con distinta intensidad, no de distinta manera, sino con distinta intensidad, ¿no? Vos en la Patagonia el 2 de abril es más que el 25 de mayo. Ah, mira, qué bueno. Es más que el 25 de mayo. Pero también fíjate, Carlos, vos en distintos puntos del país, pero casi en todas partes, tenés un cartel que dice distancia Malvinas tantos kilómetros, desde la Puna hasta donde quieras. Y respecto a las generaciones, a estas generaciones, no confundamos lo que es el aparato educativo del país, que puede nacionalizar más o menos algunas cuestiones, con los sentimientos profundos de la nacionalidad. ¿Te acordás del Mundial? Sí, claro. ¿Te acordás esa efervescencia popular que hubo? Sí. En la canción del Mundial no se nombraba nada de política, nada, salvo Malvinas. Y los chicos de Malvinas, que jamás olvidaré. O sea, eso salió en el medio de esa manifestación. El único reclamo que había era Malvinas. Entonces, tenemos que poner en contexto que esto es algo muy profundo en el alma argentina. Y la Argentina tiene 3 millones de problemas, una cantidad de cuestiones que debemos resolver en lo político, en lo social, en lo económico, en lo que hace ahora. La Argentina es una comunidad, una identidad nacional muy fuerte, y donde Malvinas es un hito, es un mojón muy fuerte de identidad nacional.
y te digo, esto lo ves en todo el país. En todo el país. Yo en eso yo creo que Malvinas va a ser un hecho importante siempre en nuestra reconstrucción, ¿no? Y los pueblos a la larga, porque los tiempos de los pueblos son sus tiempos, ¿no? Totalmente. Bueno, la Argentina va a volver a ponerse de pie, no sé cuándo, cómo, pero en esa puesta de pie Malvinas va a ser un tema central de unidad nacional. Qué bueno. Bueno, Fabián, no queremos abusar de tu tiempo. Un gusto hablar con vos, sentir esta pasión que uno siente por Malvinas, como vos decís, sigue siendo algo que a veces a la gente común le cuesta transmitir, porque por ahí yo tengo hijos adolescentes y por ahí transmitir lo que vivimos en el 82 bueno, es difícil de transmitir, ¿viste? Sensaciones que por ahí te miran algunos como diciendo, bueno, como hemos perdido un poco las emociones. Pero vos sabés que ese día yo iba al Estado Mayor, estaba destinado al Estado Mayor, era teniente, y subo al colectivo y el chofer me dice, tomamos las Malvinas. Yo digo, ¿qué está diciendo? Sí, las Fuerzas Armadas ocuparon esta mañana las Malvinas. ¿Cómo describirte el llanto en el colectivo de la gente? Lo que fue atravesar la Plaza de Mayo, lo que era después en los días siguientes, comunidades de pueblos, venía Sociedad Italiana de Verazategui, Coso de tal lado, se expresaba la patria desde lo más profundo en todas las partes del país. Bueno, yo tengo, de la mismo que vos me compartí, yo tengo dos anécdotas. El 2 de abril, yendo al colegio, yo estaba en el secundario, y tal cual lo que vos decís, un colectivero en la esquina de acá donde yo vivía, subiendo la gente y no cobrando el pasaje. Íbamos todos al centro. Vamos al centro, hemos tomado Malvinas. Y la gente, es como vos decís, iba un colectivo lleno de gente que no pagábamos el pasaje, y no fue algo espontáneo, el colectivero, estuvimos todos. Y bueno, Mendoza. Y después tengo un recuerdo, mirá vos esas cosas que uno recuerda, que fue el día de la capitulación de Malvinas. Yo estaba en el colegio, tenía un profesor de actividades prácticas, que yo estudiaba en un colegio enológico, un tipo terriblemente comunista, comunista, muy reivindicador de Carlos Marx para adelante, tipo, y paró, tipo 11 de la mañana, paró la clase, nos hizo formar frente se izaba la bandera en la tarde, porque iba el turno tarde, y el tipo hizo izar la bandera con todo el curso parado, frente a la bandera. Y nosotros no terminábamos de entender qué pasaba, porque ya a esa altura se había vedado un poco la información, y nos dijo, acabamos de rendirnos en Malvinas. Esto recién empieza. El ingeniero Tejada. Tipo, viste, y uno era un pibe, y esas cosas se quedaban para siempre. Y eso es así. Eso recién empieza, es un hito más en la lucha de un pueblo por su soberanía y por su identidad. Carlos, quisiera hacer llegar un muy fuerte abrazo a todos los malvineros, a todos los veteranos, a los familiares de los veteranos y de los caídos, que están en nuestro corazón siempre. Ellos fueron por todos allá, ellos volvieron con heridas en el alma y heridas en el cuerpo, que llevan por todos. Sí, totalmente. Y nos representan en cada 2 de abril, pero es en esa gesta del pueblo argentino que es Malvinas. Tenemos un amigo del programa, te voy a pasar el contacto porque es digno de conocerlo, porque además de un tipo extraordinario, se llama Daniel Agüero. Daniel Agüero es un excombatiente que ni más ni menos era el timonel del Belgrano el día del ataque al Belgrano. Bueno, vive acá en Mendoza, nos acompaña siempre en el programa de la radio, tipo fantástico, con una humildad increíble, y él te lo dice a muy baja voz. No, yo era el timonel. Y yo, che, pero era el timonel de Belgrano, mirá dónde estabas. Bueno, la grandeza de estos héroes que tenemos tan cerca todavía, y hay que seguirlos disfrutando. Y bueno, poder charlar con vos, Fabián,
La verdad que ha sido un honor y te agradecemos un montón sumarte al piso 12. Bueno, un fuerte abrazo y muy feliz 2 de abril para todos los compatriotas. Ningún suelo más querido de la patria es su extensión, dice la marcha. Me pareció lindo despedirnos con esa frase. Por supuesto. Gran abrazo. Chau. Hasta luego. Uf, Marisú, qué notita, ¿eh? Malvinas es un hito en la identidad nacional. Sin duda esa frase sella la nota y nos deja un mensaje. En los rincones, en distintos rincones de la patria, se pueden leer carteles que dicen "a tantos kilómetros de Malvinas". En las canciones más sentidas está el homenaje a Malvinas. Malvinas sigue siendo parte de los argentinos. Arrancamos el programa hablando de educación y terminamos el programa hablando de educación. Sin educación no vamos a poder recuperar la querida perla austral, como dice la canción. Es la única manera. Se terminaron las guerras, ahora se gana en los escritorios, pero diplomáticamente, claro. Con gente capacitada Para y en lo posible en la universidad pública. Claro, para ser diplomáticos hay que tener educación. Bien. Más que universidad pública, yo digo una educación accesible para todos. No hay soberanía nacional sin educación. Claro, desde las edades preescolares la educación tiene que ser para todos. Y en los niveles superiores la educación también tiene que ser para todos. Hoy hablar de educación como derecho humano implica también reconocer que la educación no se tiene que restringir a las niñez o a la adolescencia, sino que el adulto con deseos de educación tiene que tener la posibilidad de acceder y tiene que tener mecanismos de acceso que estén garantizados. Nos vamos, Marisú. Voló el primer programa. ¿Se sintió cómoda? Muy cómoda. Nuestro amigo Carlos Rota nos abrió la puerta. Sí, una casa que es nuestra casa también. En 7 días volvemos. Creo que tenemos un programa interesante. Siempre nos espera un programa interesante. Solo que esperar 7 días nos torna ansiosos. Por eso somos un poco excesivos en la publicidad, pero un ratito de radio los martes de 20 a 21 viene bien. Esa ansiedad que nos pone un poco poetas y un poco locos vuelve a encontrarse cada martes a las 20 horas por aquí, por Hábitat Radio. Mañana un ratito de patriotismo viene bien. Pensar que somos argentinos, que estamos unidos por muchas cosas, entre ellas por Malvinas. Bien, nos vamos, gracias. Gracias a Claudio, gracias a Karen, gracias a Alejandro. En 7 días por acá, por Hábitat Radio, seguimos en el piso 12, Los Locos de la Azotea.